Quiero empezar este podcast con una premisa del libro que actualmente estoy leyendo. No les voy a decir el nombre porque usted sabe, derechos reservados. La premisa dice que la principal forma de cambiar la conducta humana y nuestra mente se debe principalmente a dos factores. Uno, el que ya muchos sabrán, que es el esfuerzo. Si usted repetidas veces por mucho tiempo adopta, no sé, un nuevo hábito en su vida, va a cambiar su mente, su estructura, su metamorfosis. Pero otra me pareció muy interesante y es la motivación. La motivación juega un papel muy importante y por eso muchas veces comparan como por qué es para los niños tan fácil cambiar sus perspectivas que para los adultos. Entonces me gustaría escuchar sus opiniones. Sí, claro, yo también he leído Padre Rico, Padre Pobre. No, mentiras. No. Interesante perspectiva porque sí, hay muchas acciones que uno suele tomar que en un principio se deben en gran parte a su motivación, antes que a cualquier otra cosa. Sin embargo, cuando a usted se le acaba la motivación, por así decirlo, y empieza a dejarse llevar por la vida nuevamente, por las cuestiones en las que esté incurriendo su actual situación, lo que sea, pues posiblemente deje de aplicar el mismo esfuerzo que en un principio aplicaba, porque ya no va a ser fácil y es difícil vincular la mente con el cuerpo. Sin embargo, también hay un punto interesante y es que hay que ponerse retos uno mismo, porque si ustedes siguen haciendo lo mismo una y otra vez, eventualmente se vuelve monótono. Y cuando se vuelve monótono, posiblemente pierdan la motivación de hacerlo. Sin embargo, si constantemente están haciendo retos que lleguen un poquito más allá de su actual capacidad, que realmente sean retos, no que sea algo extremadamente difícil, seguramente puedes mantener la motivación por más tiempo. Es algo que puede ser hasta natural, algo forzado, no sé cómo decirlo. Yo creo que la motivación está sobrevalorada hoy en día. Hoy en día todas las personas esperamos que tenemos que estar motivadas para poder hacer algo. Y eso nos lleva al camino del no hacer, del no actuar. Para mí la motivación es importante cuando se utiliza como chispa, como factor de inicio para empezar algo. Ahí me parece muy importante. Porque pues creo que a nadie se le ha empezado a hacer algo sin que le haya salido una motivación o algo de sí mismo, ¿sí? Pero en el largo plazo la motivación es insostenible. Y es imposible, o sea, siempre ponemos el ejemplo de la gota en la piedra, ¿no? Pero ¿cuántas personas tienen la persistencia real de hacer eso? ¿Y será que están motivadas todo el tiempo que lo hacen? Yo creo mucho en esa frase que dice que las buenas cosas en la vida toman tiempo. Y el problema es que nosotros queremos todo ya. Entonces nadie es capaz de mantener el esfuerzo que le genera la motivación durante mucho tiempo. Y eso es peligroso. El esfuerzo, en muchos casos hay que forzarlo. No crean que uno siempre hace las cosas por estar 100% motivado, que todos los días son colores de rosa, que todos los días, sí. Eventualmente cada vez la vida se vuelve más bonita, pero de todas maneras no significa que todos los días son así. Entonces yo sí pienso que es importante, sí, utilizar la motivación para empezar a impulsarse, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros mantener la inercia que nos genera eso, mantener el movimiento, pienso yo. Por ejemplo, muchas personas yo he escuchado que dicen que la motivación es 100% esencial, que sin motivación no pueden hacer nada. ¿Ustedes creen que uno solo con motivación, solo motivado, puede llegar a hacer grandes cosas en la vida? Seguramente no. Y lo vemos eventualmente en la situación que seguramente todos conozcamos. Algún ser querido, algún familiar, algún amigo, algún conocido ha ido al gimnasio por un tiempo y lo ha dejado. ¿Por qué? Porque querían y se enfocaban únicamente en los resultados a largo plazo. Querían los resultados lo más pronto posible. Seguramente eso los motivaba una nueva oportunidad, los motivaba a saber que podían tener un mejor cuerpo, una mejor salud, quemar todas las calorías que tenían. Sin embargo, lo dejaron. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que hicieron ya con el tiempo era muy grande y no estaban teniendo
un logro a corto plazo, porque estamos condicionados a eso, al corto plazo. Yo creo que tenemos que cultivar en la semilla de nuestro subconsciente desde ya la importancia de lo que es la constancia. Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado el mismo patrón? No, es que sin disciplina no se llega a ningún lado. Y yo creo que eso es cierto. Es cierto que si no tienes la disciplina necesaria para hacer las acciones que haces a diario, por mucho tiempo, siempre que sean buenas para tu futuro, puede llegar un momento en el que todo eso decaiga o simplemente es como un efecto dominó. Si tú día a día estás poniendo un dominó tras un dominó tras un dominó y así pasan años y años y años, ¿qué pasa cuando al final tiras toda la cadena? Pues pasa algo muchísimo más grande. Y es algo que también decía, por ejemplo, James Clear en Hábitos Atómicos. ¿Qué pasa cuando en lugar de querer mejorar el 100% de hoy y mañana, te enfocas por mejorar un 1% semana tras semana, tarea por tarea, pequeño hábito por pequeño hábito? Pues que a la larga seguramente tu logro sea muchísimo más grande de lo que tú pudieses haber imaginado. Y eso está en la constancia, en el hábito de seguir adelante. ¿Necesitas motivación para eso? No, seguramente no. Y el problema que vemos es que sí, la gente espera estar motivada para actuar. Yo les propongo otra cosa. ¿Por qué no simplemente comienzan a actuar para que cuando realmente llegue la motivación hagan cosas muchísimo más grandes con toda la inercia del movimiento que han creado? Ahora se me olvidó la pregunta de cuál era, no sé cuál era. Si solo con motivación cree que no puede hacer grandes cosas en la vida, o sea, obviando el factor esfuerzo. Depende también, ¿no? Pues puede haber mucha suerte, ya hemos hablado de lo que significa la suerte. Una persona puede crear algo y en una semana que eso se viralice, yo no sé, o que salga en todos los periódicos. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que hacen el mínimo esfuerzo por un tiempo y les ha ido bien, pues por el sistema mainstream y por todo eso, ¿no? En TikTok, etcétera, etcétera. Se crean carreras de influencers en 2 semanas y se destruyen otras en el mismo tiempo. Pero hemos visto otras personalidades también por internet que han creado su reputación a lo largo de no 1, no 2, no 3 semanas, sino años y años. Si nosotros nos remontamos, y voy a nombrar un poco nombres bien conocidos en internet, por ejemplo el caso de Dross. Dross lleva subiendo videos desde que yo qué sé 2011 o antes. Lo mismo el Rubius, lo mismo Auronplay. Todos estos youtubers de los que la gente suele verse hacia arriba son personas que tienen una constancia detrás, que llevan publicando semana tras semana por años y años. Y pues la gente dice, no, pues es que es muy fácil, es que no, yo conozco a alguien que de pronto tiene una personalidad mucho más llamativa que la de él o ella. Pero no se trata de eso. Estamos obviando siempre el proceso, porque nos enfocamos es en el resultado. Y hemos inconscientemente abarcado esa personalidad en nuestro día a día, en el que queremos todo lo más rápido posible, sin tener que saltar por ese resultado, sin tener que poner nuestro esfuerzo, que es seguramente en lo que deberíamos enfocarnos, ¿no? ¿Cómo hago yo para día a día mejorar un poco más hacia la identidad en la que yo quiero tener, por así decirlo? Si yo quiero, no sé, tener un cuerpo más o menos marcado, pues ¿cómo hago yo hoy para que mis hábitos poco a poco me lleven a ese camino? ¿O cómo hago yo hoy para, a lo largo del tiempo, yo no sé, ser escritor, youtuber, ser influencer, ser un empresario, etcétera, etcétera, ingeniero, lo que sea? Se trata más del presente. El presente es importante y se trata de los procesos. Yo pienso que también la motivación se construye, como que hace parte de un proceso en el cual el aprendizaje es muy importante, porque es como ¿cómo justifico ese esfuerzo? O sea, es como aprendo a apreciar lo que incluso me cuesta hacer. Es como, por ejemplo, ir al gimnasio. Probablemente me disguste ir al gimnasio, pero estoy motivado con la idea de cambiar mi físico, mi aspecto físico tal vez, o mi salud, temas de salud también.
Entonces, al principio voy y simplemente pues motivado con la proyección de que voy a cambiar mi físico. Y entonces se va acabando esa motivación porque es mucho esfuerzo sin poder como adquirir esa mentalidad de que eso justifica, o sea, tanto esfuerzo justifica esa motivación. Pero ¿qué pasa si comienzo a ir al gimnasio y me motivo no solo con la idea de que estoy cambiando mi salud, sino mi físico, sino también porque estoy quizás disfrutando de digo cosas al azar, ¿no? Una charla con los demás dentro del gimnasio, como el ambiente, o estoy, no sé, adoptando nuevas posturas de cómo hacer los ejercicios que me gustan. Entonces es como unas consecuencias de ese esfuerzo, ¿no? Que poco a poco se van desglosando más motivaciones y cosas que voy encontrando en el camino que me motivan a seguir haciendo eso. Entonces, ¿cómo durante el camino puedo encontrar más cosas que me motiven y justifiquen ese esfuerzo? Diría que también es algo que me parece válido para una proyección a futuro. Sí, evidentemente no es lo mismo buscar el esfuerzo cuando no se ve ningún resultado que cuando quizás en el propio trayecto se va abriendo más puertas, se van abriendo más puertas y se van evidenciando resultados de ese esfuerzo, ¿no? Sin embargo, es difícil cuando algún proceso lleva mucho tiempo, porque ¿quién le garantiza a alguien tener resultados que contribuyan a su motivación? Pocas veces suele pasar. Entonces también depende de algo más mental, de cómo se mantiene esa disciplina a lo largo del tiempo y de incluso evitar caer en la tentación de buscar resultados por donde sea, porque puede pasar, ¿no? Eventualmente alguien puede, no sé, invertir en finanzas o crear canales de YouTube y suele quedar en ese círculo vicioso de publicar un video y ver las visitas que tiene, luego otra vez y luego otra vez, en lugar de ese tiempo en el que uno se obsesiona por el resultado, invertirlo nuevamente en crear otro paso más o en dar otro salto o en otro activo. Entonces sí es importante, cuando estamos buscando información, cuando realmente estamos retroalimentando el proceso, a cuando estamos obsesionados como un poco de manera tóxica con buscar sí o sí los resultados que queremos obtener. Entonces es un juego más también psicológico con uno mismo. En este momento ya recordé más o menos como el ejemplo que quería dar y es, por ejemplo, el típico ejemplo en el que uno va a un viaje y pues quiere llegar al destino y pues está motivado porque va a ir a esa parte, ¿no? Entonces todo ese viaje, todo ese esfuerzo durante 9 horas de trayecto, como que son el esfuerzo que uno tiene que hacer para alcanzar ese objetivo. A lo que hoy es que siempre que uno pueda hacerlo y que pueda transformar ese pensamiento, deberíamos hacerlo en cuanto a que hay que también disfrutar ese viaje que uno va en el carro y ve por la ventana. O sea, solo con llegar, se estrella probablemente. O sea, solo con tener esa proyección de que va a llegar y la motivación de que allá es donde va a disfrutar, como que considero que es una idea errónea, porque en todas cosas, en cualquier proceso, podemos aprender a tomar ese gusto por hacer algún proceso, así sea pequeño. Entonces es como esa frase que dice ama lo que haces, porque sí, hay muchas cosas que nos tocan hacer y que vemos tediosas y feas, pero algo le podemos sacar valioso que nos motive a dar ese paso al siguiente escalón. Diría yo que es como estar un poco a gusto con la monotonía y al mismo tiempo identificar que en un solo día hay muchísimas oportunidades y posibilidades nuevas. Yo que sé cuándo fue la última vez que alguien salió y vio al cielo y se sintió a gusto con lo que estaba observando. Y al siguiente día ve un par de árboles y volvió a sentir la misma experiencia. Y al siguiente día unos animales. Son cosas que pasan todos los días, en la monotonía del día a día. Pero nosotros estamos quizás sesgados a ver solamente lo malo. Y muchas veces obviamos lo bueno. Creo que eso puede hacer más ameno el viaje y el esfuerzo, que valga la pena.
Hay que amar el proceso. Vamos, incluso haciendo lo que uno ama en la vida, muchísimas veces no se va a sentir motivado. O sea, es que eso está sobrevalorado, en serio. Sí. Uno tiene que amar el proceso. Siempre estamos pensando en cuando tenga 40 años, yo quiero estar así, 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 así. Listo. Chévere. Eso está muy bien. Su propósito para cuando tenga 40 años, su meta o como quiera llamar. Pero, ¿y de aquí a que cumpla 40 años, qué es de usted? ¿Una persona triste? ¿Una persona que no le gusta lo que hace? ¿Una persona que no sabe por dónde se mueve? ¿Una persona que sí? No tiene sentido, hay que disfrutar los procesos. Muchas veces hemos dicho, no, el propósito de muchas personas es, no sé, el dinero. Y cuando tenga todo ese dinero, ¿quién es usted? Si todo lo que le daba felicidad a usted en la vida era perseguir ese sueño. ¿Sí? Entonces, digamos, eso para mí es elemental, combinar el esfuerzo con la motivación es 100% esencial y no podemos esperar estar 100% motivados todos los días porque no vamos a hacer lo que necesitamos. Vamos a dejar a obviar cosas o el día que estamos motivados vamos a movernos mucho y nos comprometemos con ciertos número de cosas mañana, pasado mañana o la otra semana, pero no, ya esos días no estoy motivado, entonces ya no voy a hacer nada. ¿Y qué pasa? O sea, está empezando a correr en círculos y eso es lo que hace la gran mayoría de gente. No podemos depender de eso, pienso yo. Es un poco lo que de hecho sucede en muchas partes, ¿no? Muchas personas suelen tener esta ambición, este sueño, este foco por el cual luchaban en sus días y eventualmente terminan en un trabajo dejándose llevar por lo que le dice el jefe, por las enemistades que forman él con sus compañeros de trabajo, por muchas cosas que suceden allí internamente. Y pasa el tiempo y cuando esta persona le puso atención a ese foco que antes lo motivaba a entrar de pronto en donde estaba, ¿sí? Quizás obtuvo un trabajo, el trabajo de sus sueños como un desarrollador y allí iba a aprender acerca de lo que quería aprender realmente. ¿Por qué? Porque en un futuro quería, desarrollar aplicaciones que ayudaran a cierto sector de su comunidad. Y terminó en la carrera de la rata. Sí, siguió con su trabajo, sí, hacía lo que en un momento era el proceso que le gustaba, pero olvidó también el propósito de por qué lo hacían. Obviamente a lo largo del tiempo perdió la motivación por qué lo hacía. Y cuando pasa el tiempo ya ni siquiera se acuerda de cuál era ese foco interno que tenía. Entonces es un poco importante también saber tener alguna idea, certeza, porque no es algo 100% tangible, alguna certeza de a dónde se va, de qué se quiere con la vida y ser algo rígido con esa estructura y fijarse a un plan que una persona tenga, obviamente con la flexibilidad que la vida exige, pero siempre y cuando sin necesidad de estar motivado se pueda seguir a través de ese camino, porque es que los caminos están forjados por allí, pero parece ser que las personas, como decía mi compañero, van en círculos. ¿Qué pasaría si en lugar de ir en círculos esta persona sí va en círculos, sí se tropieza, sí le cuesta dar cada vez un paso más, pero sigue en el mismo camino? Ahora, es debatible, ya podemos hablar de eso en otro podcast, de qué caminos son buenos y qué caminos no son buenos, pero de eso ya es algo muy psicológico que depende mucho de las decisiones que un ser humano toma, que son cruciales para la forja de esto. Y ya para finalizar, pues ahora sí quisiera comentarles el nombre del libro, es The Secret Life of the Mind, y digamos que quizás lo haya nombrado en podcasts anteriores, pero es un libro muy interesante porque, o sea, la premisa con la que iniciamos no estaba enfocado hacia cómo cambiar nuestro propósito o nuestra vida en general, sino era más específicamente en nuestras habilidades que tenemos. Porque a unas personas, por ejemplo, se les facilita más el ajedrez que a otras. ¿Qué las hace aprender de cierta forma mejor las jugadas o el esquema táctico del ajedrez?
Entonces, analizando esto, fue muy interesante porque esas dos palabras fueron la conclusión de ese capítulo, motivación y esfuerzo. Y es que cuando lo podemos conectar esas dos, no es porque sea como un proceso más social, sino diría natural, biológico, que hace que nuestra metamorfosis, la sinapsis, la plasticidad de nuestro cerebro, como que tome sentido y pueda hacer esos cambios en nuestras habilidades. Entonces, es interesante. Es bastante interesante la analogía que hace. Habla acerca del esfuerzo y la motivación. Pero ¿qué sucede con el talento, por ejemplo?